Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos hoy nuevamente en La Conversa, un espacio de la Alianza Rebelde Investiga, una coalición editorial integrada por Runrunes Tal Cual y El Pitazo, en el que conversamos, analizamos temas de coyuntura que afectan o que tienen que ver con Venezuela y los venezolanos. En este espacio de hoy, el tema va a ser qué consecuencias tienen para los venezolanos los primeros anuncios del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Para hoy tenemos como una invitada súper especial, que es Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Además, nos acompañan Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes, y Víctor Amaya, director del Pitazo. Y quien está hablando con ustedes, Rona Rizquez, coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga. Entonces, bueno, bienvenida Carolina, bienvenidos los directores de los medios. Hoy no nos puede acompañar César Batis, a lo mejor se suma al final a mitad de la conversación, pero bueno, vamos a arrancar de una vez. No sé, Víctor, si quieres César, hacer un César que, comentario. César que sí es director del Pitacio, soy director de Tal Cual. Ay, perdón, no sé, estaba pensando en las dos cosas. Sí. Bueno, muchas gracias, Roda, y bienvenidos todos quienes nos acompañan. Gracias, Carolina, por estar conectada con nosotros. Luis Ernesto, buenas noches. Evidentemente, no solamente la llegada ayer de Donald Trump a la Casa Blanca, y además el primer día firmando un montón de órdenes ejecutivas, sino ya lo que hoy también se ha comenzado a notar con la llegada de Marco Rubio al Departamento de Estado. Habla mucho o por lo menos empieza a delinear cómo será la actitud frente a la migración venezolana, latinoamericana, pero en general las relaciones con toda la región, ¿no? Con el continente americano. Y en ese sentido, Carolina, te quiero preguntar, para empezar por allí, de los anuncios que se han dado hasta ahora, y de las decisiones que se han tomado hasta ahora, ¿cuál te parece la más impactante? Puede ser impactante por el tamaño de sus efectos o puede ser impactante por lo inesperado de sus alcances. Bueno, muchas gracias, Rona, Víctor, Luis Ernesto, por la invitación. Eh, lo primero que tendríamos que decir es que para quienes hacemos seguimiento, ¿no?, a la política interna y externa de Estados Unidos, lo de ayer, en cuanto a firma de órdenes ejecutivas, fue como una avalancha, ¿no? Realmente en que un solo día el presidente, entre memos, proclamaciones y órdenes ejecutivas u otras acciones del Ejecutivo, haya firmado como 46, es realmente casi un récord, ¿no? Y analizar una a una y sus implicaciones, pues es obviamente un trabajo no solo agotador, sino que lleva tiempo porque hay que medir los alcances. Una cosa es lo que está en el decreto y otra cosa es su implementación. Pero yo creo que por lo menos dos o tres de las órdenes emitidas ayer impactan derechos humanos y temas democráticos para las y los venezolanos que viven en Estados Unidos, pero también para muchos otros migrantes que vienen de diferentes países de la región. En primer lugar, obviamente la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur. Es una medida que va a tener impactos de larga data. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el presidente primero vuelve a su intención de su primer mandato de la construcción de un muro, algo que no realizó durante sus primeros 4 años en el poder, pero que ahora nuevamente lo toma, ¿no?, como una bandera, y además estas órdenes implican que hay que movilizar recursos para tal cosa. Pero nos preocupa mucho, ¿no?, las órdenes o las instrucciones que hay a diferentes agencias del Estado para que se movilicen recursos militares, ¿no?, la Guardia Nacional, miembros del Ejército a la frontera, para que también en otra orden ejecutiva se lleven a cabo acciones de detención de personas migrantes, que es la antesala a ese proceso de deportaciones masivas que prometió de manera reiterada en la campaña. ¿Cómo esto al final se va a hacer operativo? Es una pregunta abierta. Todavía tenemos que ver qué recursos se movilizan. Obviamente vamos a empezar a ver muchas, bueno, ya estamos viendo, ¿no?, organizaciones, incluso estados que empiezan a litigar en contra de las órdenes ejecutivas, pero en términos de derechos de personas migrantes, esta es una de las más graves. Y otra cosa que de repente él asomó en la campaña, pero que cuesta un poco creerlo, es que haya emitido una orden ejecutiva en donde básicamente echa por tierra una enmienda constitucional.
el presidente emitió una orden ejecutiva en donde anuncia que una persona nacida en Estados Unidos no será reconocida como ciudadano si sus padres son indocumentados. La Constitución es muy clara. La enmienda 14 dice que toda persona nacida en este territorio es considerado un ciudadano o ciudadana americana. No dice en ninguna parte que eso depende del estatus migratorio de sus padres. Entonces, que se atreva el día 1, ¿no?, a echar por tierra un precepto constitucional es algo que, si bien no sorprende considerando, ¿no?, el carácter de los anuncios de Trump, sí preocupa muchísimo, ¿no?, tal vez el nivel de audacia política que esa orden implica, y ya el día de hoy, hay 22 estados más muchas organizaciones sociales, ya presentaron un juicio en contra de esa orden ejecutiva, que creemos será de las primeras en ser retiradas porque es abiertamente inconstitucional. Hay otras que ustedes habrán visto, ¿no?, como la designación de carteles y de algunos grupos delincuenciales como organizaciones terroristas. Esto también nos preocupa, ¿no?, por el término, la cantidad de recursos que se movilizarían y los posibles riesgos que habrían, ¿no?, o tentaciones de operaciones especiales en otros países, como ya se ha realizado en el pasado en otras administraciones, incluso contra organizaciones terroristas, y cómo eso puede afectar las relaciones con otros países, pero la estabilidad de la región y de otros lugares del mundo. Así que creo que estamos, sí, frente a un panorama bastante preocupante a solo 24 horas de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda vez. Así es, como comentabas, una avalancha de decisiones o de anuncios que vamos a ver efectivamente hasta dónde llegan, cuáles se van a mantener y cuáles no. Y por supuesto, bueno, lo más importante para nosotros en este momento, que todo es importante, pero para nosotros el tema que tiene que ver con los venezolanos y lo que puede pasar con los venezolanos en Estados Unidos y con los venezolanos que están en Venezuela y con lo que ha pasado con el gobierno de Venezuela en los últimos meses principalmente. Entonces, no sé si Luis o Víctor Sí, tienen yo comentarios. quería, Carolina, antes de entrar en el tema de los venezolanos, hay dos cosas que tú mencionaste que me parece importante. Una, la audacia de Donald Trump en la jornada de ayer, más de 40 órdenes ejecutivas, es decir, para los venezolanos estamos hablando de decretos presidenciales que salieron a solo minutos de su juramentación, y entra en eso que pudiera, que mencionabas, esa casi derogación vía orden ejecutiva de una enmienda constitucional que pudiera plantear desde ya un conflicto con la Corte Suprema, una corte además que bueno, por lo menos al entendimiento de este lado del mundo, es una corte con mayoría republicana, donde debería sentirse como más cómodo. ¿Qué pudiera pasar en un enfrentamiento de poderes y casi que arrancando la administración? Es una pregunta importante porque yo creo que justamente esa orden que es abiertamente constitucional. A ver, hay varias órdenes donde ya los principales analistas jurídicos del país están diciendo el presidente se extralimita en sus funciones presidenciales. Así que creo que vamos a ver también una avalancha de casos llevados a distintas cortes, ¿no? Eso también se va a ver. Pero una donde es tan claro, ¿no?, incluso para él y sus asesores legales, no puede a través de un decreto presidencial eliminar una enmienda constitucional. Creo que justamente lo que busca hacer Trump es mostrar poder, ¿no? Poder desde el día 1, mostrar que es un líder dispuesto a romper con reglas establecidas para lograr su agenda política, y una agenda que, hay que decirlo, un buen número de sus seguidores eh, refrenda o apoya abiertamente. Entonces, más allá ¿no?, de los recursos legales que se interpongan en contra de estas medidas, sí creo que hay un mensaje político importantísimo que él intenta enviar cuando presenta decretos que probablemente serán derogados
por órdenes judiciales, pero que lo muestran a él como un líder con mucha determinación, ¿no? Dispuesto a romper reglas que son fundamentales en el país. Obviamente será interesante ver qué respuestas de la Corte, porque efectivamente a la Corte le va a tocar, ¿no? Atender casos cuya resolución puede ser abiertamente contraria a los deseos del Ejecutivo, pero creo que hay que tener un poco de confianza en el talante jurídico de los jueces, ¿no? Esta es una corte de corte conservadora, hay 3 magistrados nombrados por la primera administración Trump, que lamentablemente han promovido retrocesos importantes en derechos fundamentales, pero también en algunos casos han detenido, ¿no? Acciones de Trump, como lo fue en la contienda electoral del 2020, que no quisieron, ¿no? Adherirse a la idea que tenía Trump de que las elecciones habían sido robadas y prefirieron no escuchar el caso. Entonces, esperamos que ante algo así la Corte pueda mantener sus criterios, pero sí probablemente si no se cumplen sus deseos, veremos a un Trump insultando a los magistrados de forma personal, como es su estilo de hacer política cuando alguien lo contradice. Bueno, y lo Carolina, otro es que estas medidas, estas acciones también conectan con lo que fue una de sus principales promesas electorales, o sea, independientemente de lo que determine la Corte, o sea, el hecho de que él haya hecho la solicitud que está enfocada en no queremos más migrantes, vamos a sacar a los migrantes, no vamos a permitir esta migración, pues eso conecta con sus electores y creo que eso también puede ser una de las razones por las que ha tomado esta serie de medidas que a lo mejor más adelante no van a prosperar, pero que van a dejar la idea de que él intentó hacerlo, ¿no? Sí, es parte de su publicidad y de su campaña política. O sea, hay temas que fueron reiterativos, ¿no? Durante su campaña y hay temas que son totalmente nuevos. Si hay un tema que caracterizó a Trump durante su primera campaña, su segunda campaña y en esta tercera campaña ha sido la migración. O sea, la migración es uno de los temas que más ha utilizado Trump para promover pues una narrativa sobre la otredad y sobre todo una narrativa de miedo, ¿no? De la idea de que el país está siendo invadido por personas y por lo tanto sus políticas son necesarias. De hecho, una de las proclamaciones que hizo el día de ayer es justamente sobre declarar la emergencia porque hay una invasión, a pesar de que pues, la ley no habla de invasión de inmigrantes, ¿no? Pero digo, hay obviamente sus propias interpretaciones de leyes ya existentes, pero creo que la migración es el tema más hipercontextualizado en las relaciones de Trump con el mundo. Creo que pocas veces se ve a un presidente o candidato presidencial tan enfocado en un tema primordial. Ahora bien, en los últimos días hemos visto un Trump hablando de, no sé, el canal de Panamá. Eso nunca salió durante su campaña presidencial, por ejemplo. Cambiarle el nombre al Golfo de México, ¿no? Comprar Greenland. Sí, hay cosas que son nuevas que iremos viendo en el camino a que obedecen, pero hay otras que sí han sido parte de su campaña de manera consistente. Carolina, en el caso de la migración, ayer mismo quedó desactivada la aplicación CBP One. Hubo gente que quedó justo en la frontera teniendo ya una cita, por ejemplo, y otros que estaban, pues, no con la cita de ese momento, pero esperando que se cumplieran los pasos que con esta aplicación que había sido impulsada por el gobierno de Biden, instaurada por el gobierno de Biden, se llevaran a cabo. Pero además también está quien quedó del lado de adentro, ¿no? O sea, el que tuvo la cita, yo qué sé, media hora antes de que esto, no, a las 11:30 de la mañana, por ejemplo, hora local, antes de que cambiara el gobierno a las 12 del mediodía en Estados Unidos. En ese sentido, te quiero hacer dos preguntas. La primera es si crees que quien quedó del lado de adentro, de alguna manera se salvó, cosa que el de afuera no. Y te lo pregunto porque Trump, hablando de migración, evidentemente anuló, digamos, la CPV One, pero también considera el parole como una violación legal, o sea, no le considera un estatus legal en Estados Unidos, etcétera. Entonces, ¿qué crees que pueda pasar tanto con los que quedaron de un lado de la frontera como los que ya estaban del lado de adentro?
de la frontera de Estados Unidos? El parol humanitario y CBP-1 son como dos medidas distintas, ¿no? El CBP-1 era una herramienta a través de una aplicación telefónica en donde podías pedir una cita, ¿no? Para que te dieran una medida humanitaria y eso pudieses entrar a Estados Unidos y eso te permitiese eventualmente pedir asilo, ¿no? Y se beneficiaron muchísimas personas, incluyendo muchísimos venezolanos. Creo que hay más de 200.000 venezolanos que lograron concertar su cita a través de CBP-1. Había al menos 30.000 citas pautadas para las próximas 3 semanas. Todas esas citas quedaron canceladas. Y eso es gravísimo, porque por una parte estamos hablando de personas, muchas que cruzaron el Darién, y las que vienen de Centroamérica, pues que cruzaron México, que hay que decirlo, también puede ser increíblemente, bueno, es increíblemente peligroso cruzar el territorio mexicano para intentar llegar a Estados Unidos, y algunas, porque CBP-1 había una cooperación con el gobierno mexicano, tenían permiso para estar en México solo hasta el momento de su cita. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas, 30.000 personas, que ahora les cancelaron esa cita y que ya no pueden quedarse en territorio mexicano? Es una interrogante. Y esperemos que el gobierno mexicano... Esto también le pone un peso a y una presión también al gobierno mexicano, ¿no? Va a tener que, bueno, esperamos que responda con algún tipo de mecanismo humanitario, porque no puede... Con los que no habían llegado, porque hay gente que a esta altura estará cruzando todavía Guatemala, ¿no? De los que van subiendo por el Darién y llegarán a México eventualmente. Y esa gente no tiene ningún acceso, básicamente no tiene en este momento ningún mecanismo para entrar legalmente a Estados Unidos, porque como tú bien lo decías, CBP-1 dejó de existir. Ya no existe, claro. ¿No? Ya no existe e insisto, las 30.000 personas que tenían por las próximas 3 semanas agendadas su cita se han quedado sin cita. Entonces es gravísimo. Ya eso no es una manera para poder, y era de las pocas maneras que se tenía para acceder a una ayuda humanitaria que eventualmente te permitiera pedir asilo. ¿Y quienes están dentro, Carolina? ¿Quienes lograron entrar a Estados Unidos? No, deberían, o sea, si ya estabas en Estados Unidos porque ya estabas teniendo la cita, o sea, que esa Claro, deberían pasa en general con estas medidas de Trump y con lo que ha ido diciendo hasta ahora? Pues lo otro es el parol, y luego respondo a esa pregunta. El parol humanitario, que es otro mecanismo y que ha sido muy importante para los venezolanos. Estamos hablando de 117.000 venezolanos que pudieron lograr estar en Estados Unidos, más cubanos, haitianos, bueno, y un parol humanitario especial para ucranianos, ¿no? Y haitianos. Consistía venirse desde poder salir de tu país de origen directamente a Estados Unidos si en Estados Unidos había una persona que se comprometiera a ser tu anfitrión, ¿no? Y eso evitaba, era un mecanismo, una vía legal para llegar a Estados Unidos y evitar el Darién, y evitar cruzar Centroamérica, y evitar cruzar México. O sea, realmente cuando te pones a ver, no era una medida perfecta porque solamente te daba un periodo de 2 años para estar en el país, pero era una medida que le ahorraba muchísimo sufrimiento a muchísima gente, y más de 117.000 venezolanos en Estados Unidos que pudieron beneficiarse con esa medida. Ahora tendremos que ver qué pasa cuando se venza su parol. No sabemos qué va a pasar cuando se venza su parol, pero además también se eliminó el parol, así que las próximas personas que estaban contando con que tienen una persona en Estados Unidos que podía ser su anfitrión para traerlo, pues tienen que desistir de ese plan porque ya tampoco existe. Lo que yo creo que vamos a ver, Víctor, en el tema migratorio como tal, es que se van a ir acabando todas las avenidas legales, ya sean temporales o permanentes, para poder entrar en el país. O sea, vamos a ver una parálisis de todo lo que son los mecanismos existentes, tanto para entrar legalmente como persona migrante, ya sea para trabajar, ya sea para estudiar, ya sea para vivir por familia, ya sea por reunificación familiar, como, y esto es gravísimo, como para poder pedir asilo, ya sea por reasentamiento. De hecho, la orden ejecutiva detiene los reasentamientos
de personas refugiadas que estaban en un tercer país y venían a Estados Unidos. Bueno, todo eso está detenido. Yo creo que vamos a ver una parálisis de la posibilidad de entrar a este país de forma legal, pidiendo asilo, y obviamente un afincamiento de una política de persecución contra las personas que están aquí de manera irregular, ¿no? Pero además, Carolina, sí. Al haber esta parálisis de los mecanismos para entrar o de las vías para entrar de manera legal, y en paralelo se mantienen las condiciones, incluso en el caso de Venezuela, luego de lo que ocurrió el 10 de enero con la toma de posesión nuevamente de Nicolás Maduro, lo que se espera o lo que se ha especulado que pudiera ocurrir es que venga un nuevo movimiento migratorio muy fuerte de venezolanos intentando buscar refugio y opciones de vida en otros países de la región. Y otros países que también tenían una presencia importante de migrantes o que han tenido una presencia importante de migrantes en Estados Unidos en los últimos meses, como Ecuador y Haití y Cuba y Nicaragua incluso, tienen las mismas condiciones terribles de violencia y de violencia política y de violencia criminal. Entonces, qué se puede esperar? O sea, ¿se puede esperar entonces que estas personas o que muchas personas intenten entrar por vías no legales? ¿Se puede esperar entonces un incremento o un fortalecimiento de los grupos criminales que se han dedicado a este negocio del tráfico de migrantes? Esa lectura que tú tienes también la tienen los asesores de Trump. No es un secreto que, dada la crisis desatada en Venezuela a raíz de la autoproclamación de Nicolás Maduro como presidente, hay un mayor número de personas decididas a emprender nuevamente la ruta migratoria. Si uno se pone a ver los números del cruce por el Darién, se nota que en el 2024, o sea, el año pasado, redujeron de manera importante, ¿no? Menos de 100.000 personas, 112.000 personas menos que en el 2023. Claro, Panamá también impuso otras restricciones, pero sí creo que había también una esperanza de muchas familias que querían ver si en Venezuela había o no un cambio político antes de decidir salir del país. Ahora bien, el gobierno de Donald Trump sabe perfectamente que hay en Venezuela una mayor propensión a migrar entre la población venezolana que había antes del 10 de enero o del 28 de julio. Sin embargo, el plan de Trump creo que va en dos vías. Uno, fortificar mucho más la frontera, ¿no? Para evitar esas entradas irregulares y que esa frontera se vaya moviendo más hacia el sur. Cosa que hay que decir ya también hacia Joe Biden. Ya reinstituyeron el programa Quédate en México, los protocolos de migración, es decir, que si llegas a la frontera y te expulsan, te tienes que ir a México, te tienes que quedar en México, no puedes pasar a Estados Unidos, aunque tengas una razón válida para solicitar asilo, etc. Y además, esa es en la parte fronteriza, ¿no? En la parte fronteriza creo que existe la idea de que va a estar mucho más fortificada, de que México va a cooperar deteniendo migrantes, probablemente vaya a haber mayor presión con Panamá y hay quienes pensamos que todo esta narrativa sobre el canal tiene que ver también con presionar a Panamá para que haga más en términos migratorios, pero yo creo que la otra estrategia es la estrategia del mensaje que se envía con las deportaciones dentro de Estados Unidos. Una cosa es la frontera y otra cosa es la tierra adentro, donde hay 11,3 millones de personas indocumentadas de diferentes países del mundo, ¿no? 11,3 millones de personas indocumentadas. ¿Qué quiere? No pueden deportar a 11,3 millones de personas, pero sí pueden deportar a muchas. Y ese es un mensaje. Entonces, uno escucha a asesores de Donald Trump decir, bueno, vamos a deportar a muchos y los otros se autodeportarán, ¿no? Entonces, creo que esa política de miedo, de hacer redadas en lugares donde usualmente no se hacen redadas, como escuelas, hospitales, iglesias, de empezar a hacer redadas en Chicago, que son las llamadas ciudades santuarios, en donde los alcaldes de esas ciudades protegen a los migrantes. Todos esos mensajes que se van a estar enviando son mensajes también para quienes quieren
llegar al país, no solamente para quienes ya están adentro. Así que sí creo que vamos a ver en los próximos meses políticas antiinmigrantes como probablemente nunca se habían visto, o al menos con una narrativa y una puesta en escena diferente. Y es importante el tema migratorio en la opinión pública norteamericana, es decir, es un tema caliente en la agenda para el norteamericano promedio, el tema migratorio, el tema de la migración dentro de Estados Unidos, o hay mucho de calentamiento, digamos, propiciado por la narrativa de Trump. Siempre se ha dicho, ¿no?, de que la razón por la cual ganó Trump en el 2016 e incluso ahora era más por la idea de Trump como el empresario exitoso que haría crecer la economía. Y bueno, en los primeros años de su primer gobierno creció y luego llegó la pandemia, ¿no? Pero cuando uno ve las encuestas de esta campaña electoral, debo decir que nos sorprendió ver que en algún momento la migración fue el tópico número 1 de preocupación, ¿no? Casi siempre era la inflación, el desempleo, temas relacionados a lo económico, pero en algunos meses estuvo la migración como el tema 1 de preocupación, y creo que tiene mucho que ver que son, o sea, no es esta campaña electoral, o sea, Trump está al menos desde el 2012 hablando de este tema. Cuando se lanza la candidatura en el 2015, o sea, estamos hablando ya de 10 años, en donde a través de las televisoras y últimamente a través de, ¿no?, la alineación de importantes plataformas de redes sociales con su campaña, es el tema del cual se habla día y noche, con grandes niveles de desinformación. Entonces, esa nueva narrativa de los migrantes como criminales, de la invasión, que en realidad no se puede comprobar a través de datos, pero se utiliza, ¿no?, como narrativa, creo que desgraciadamente ha estado calando bastante en la opinión pública del país. Carolina, las personas que ya están en Estados Unidos, en el caso de los venezolanos, ahí se combinan muchos estatus, ¿no? Hay gente que tiene cita, o sea, que hizo una solicitud de asilo y han pasado años esperando que confirmen un estatus de si le dan o no le dan el asilo. No tienen permiso de trabajo, pero poco más. Y luego hay otros que entraron, por ejemplo, con TPS, y hay otros que entraron con parole, pero pudieran ahora entonces cambiar quizá a asilo. ¿Cómo se van a afectar esos programas que también eran decisiones que ya estaban allí in place? Por ejemplo, el tema va a ser más difícil que otorguen un asilo. La gente que está esperando la confirmación de su asilo pudiera tener más preocupación, no solamente por el tiempo que vaya pasando para ese papel, sino por que pueda conducir a una negativa, por ejemplo. En teoría, una persona que está esperando una respuesta sobre una solicitud de asilo no debería ser deportada. Entonces, al menos allí hay una protección en contra de una deportación. Insisto, en teoría, ¿no? Eso es lo que te dicen las leyes, cómo los agentes migratorios luego puedan leer o no estas cosas diferentes, pero la ley ampara a una persona solicitante de asilo. Las personas que tienen TPS en este momento fueron beneficiadas por la administración Biden, que extendió el TPS para los venezolanos hasta octubre del 2026. Efectivamente, se combinan varios mecanismos. Hay personas que llegaron a Estados Unidos por parol humanitario y luego también aplicaron el TPS y viceversa. Estas cosas pasan y una persona puede tener 2 o 3 mecanismos. El problema con el parol y con el TPS es que son temporales, ¿no? O sea, una vez que se venzan y con esta administración, si no hay un cambio de estatus, que una persona consiga un trabajo y le promuevan una visa de trabajo, si no hay, bueno, caso de reunificación familiar, el caso de matrimonio, etcétera, esa persona se quedaría en situación irregular. En el caso del asilo, hay que esperar hasta que se otorgue el asilo. Y desgraciadamente, si ya había un retraso considerable
en la asignación del asilo, creo que ahora ese retraso se va a volver aún más largo. O sea, digo, yo conozco gente que está esperando una decisión sobre solicitud de asilo hace 6 años, 7 años. Sí, sí, ahí hay o sea, ha habido, son muy pocas las cortes de asilo y las cortes migratorias en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene ya desde hace bastante tiempo problemas en su infraestructura de asilo y migración. O sea, obviamente fue creciendo el número de personas solicitantes de asilo y el número de personas migrantes y no se invirtió en la infraestructura que necesitas para recibir, para procesar, para decidir legalmente los casos, y entonces eso fue creando obviamente un retraso. A eso agrégale los 4 años de la administración Trump, ¿no? Que obviamente le quitó dinero a todas estas cortes, hizo lo posible por negar el título 42, que básicamente negó la posibilidad de que la gente pudiera pedir asilo al llegar a la frontera. Entonces, es un sistema roto, es un sistema que no da respuesta a los millones de migrantes que viven y hacen vida en este país, que tienen familia en este país. O sea, Estados Unidos es un país con ¿qué? 335 millones de habitantes, pero el 14,3% de esos habitantes son migrantes. O sea, es un país con una población migrante importantísima, ¿no? Más, el 14% no es un número menor, ¿no? Son como 47 millones de personas. De ese número, la mitad son personas naturalizadas, son personas que ya son ciudadanos norteamericanos, pero sí hay un porcentaje importante, ese 11,3 millones de personas indocumentadas, que aunque estén indocumentadas, tienen vida en este país. Son padres de familia, madres de familia, trabajadores, gente que además contribuye con impuestos, con mano de obra, y que son partes de comunidades. Entonces, si no se da una solución a estas personas que contribuyen a la sociedad de diversas maneras, que tienen hijos nacidos y son ciudadanos de este territorio, creo que lo que vamos a ver es una grave ruptura del tejido social. Solo una precisión, las cortes de migración donde se resuelven o se trabajan los casos de asilos y ese tipo de cosas, ¿depende del Poder Ejecutivo, depende de Donald Trump o dependen del Poder Judicial? No, son parte del Poder Judicial, pero como todo, necesitan del Congreso, ¿no? O sea, el presupuesto nacional, la capacitación, etcétera. O sea, todos los poderes están Es un sistema. relacionados, exacto. Entonces, no, el tema migratorio ya desde hace bastante tiempo se ha vuelto un tema tóxico, ¿no? O sea, un tema que antes en este país hubo reformas migratorias, hubo alivios y amnistías migratorias. O sea, en el pasado era un tema que se podía discutir a nivel bipartisano. O sea, los dos partidos que se disputan siempre el poder podían ponerse de acuerdo, ¿no? Pero ya de un tiempo para acá se ha vuelto un tema tóxico, polarizante, en el que casi no hay posibilidad nunca de acuerdo. Yo quiero volver al tema venezolano. Carolina, estamos conversando con Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, quien ha aceptado la invitación para hablar de las implicaciones de estas órdenes ejecutivas del gobierno de Trump apenas llegando al poder y qué implicaciones podría tener para Venezuela. Y yo quiero retomar eso que teníamos como título de esta conversación y un poco a partir de los anuncios de reanudar por parte de los Estados Unidos como las conversaciones diplomáticas con el gobierno venezolano, ¿no? Ha habido como mucha estridencia, por supuesto. Trump es un agente muy estridente en términos de las declaraciones que ha habido con respecto a Venezuela. Incluso el día de ayer hablaba de no me interesa el petróleo venezolano, no la posible retiro de Chevron de Venezuela, etcétera. Pero sin embargo, pareciera dispuesto a reanudar conversaciones y uno sospecha que mucho tiene que ver con el tema migratorio, ¿no? Por supuesto, como parte de esa agenda.
pero hay como dos presiones o dos fuerzas de presión sobre la agenda con respecto a Venezuela. Uno tiene que ver con, o uno supone que hay gente presionando por un endurecimiento de la relación con el régimen de Nicolás Maduro, y otra gente, bueno, más dispuesta a suavizar. ¿Qué pudiera pasar de esas conversaciones y de esas reuniones, de esa agenda diplomática de Estados Unidos con Venezuela a partir de la llegada de Trump? Bueno, yo creo que hay varias posibles respuestas, no una sola respuesta, porque no creo que en este momento haya una sola voz sobre Venezuela dentro de la administración. La política exterior compete al Departamento de Estado y el secretario de Estado, ya confirmado por el Senado, es Marco Rubio, el primer secretario de Estado hispano de la Florida, y alguien que, como ustedes saben, ha seguido de cerca a Venezuela por muchos años y efectivamente tiene una posición bastante crítica y bastante dura sobre Venezuela, y ha en diferentes ocasiones, incluso durante su audiencia de confirmación, indicado que siempre estuvo en contra de la política de Biden de promover negociaciones entre la oposición y el gobierno de Maduro. Afirmó que a Biden Maduro logró engañarlo, se rió de él, etc. Así que la posición de Rubio sería una posición de tal vez reeditar un poco la política de máxima presión que se vio en el primer mandato de Trump, de endurecer sanciones, probablemente retiro de licencias, etc. Eso es lo que podríamos esperar tal vez del Departamento de Estado bajo Marco Rubio. Pero eso es diferente a lo que opine Donald Trump desde la Casa Blanca. Y cuando uno ve, por ejemplo, que Donald Trump ha nombrado a Richard Grenell como su enviado para misiones especiales, encargado de Venezuela, y ayer Richard Grenell de manera pública comunica a través de redes sociales que está en conversaciones con oficiales venezolanos y que va a seguir esas conversaciones, lo que nota inmediatamente es que probablemente vamos a ver una tensión entre las aspiraciones políticas, de diseño de política exterior hacia Venezuela del Departamento de Estado y lo que se haga desde la Casa Blanca, porque Richard Grenell es un enviado especial de Trump, no del Departamento de Estado. Creo que una cosa es lo que diga Trump y otra cosa es verdaderamente lo que piensen él y sus asesores a puerta cerrada. Venezuela en el 2024 fue el tercer país exportador de petróleo a Estados Unidos. No el cuarto, no el quinto, no el décimo, el tercero, ¿no? En un momento en que la guerra Rusia-Ucrania no termina y que en Medio Oriente, a pesar de que hay un cese al fuego, todos sabemos que es un cese al fuego bastante frágil. Entonces, los temas energéticos creo que no hay que subestimarlo. Y el tema migratorio, vuelvo y repito, sigue siendo, la verdad, casi que la obsesión política de Trump. Y si algo escuchamos durante su campaña es también su obsesión con el Tren de Aragua. Trump tiene que mostrar que está devolviendo criminales a Venezuela, porque lo prometió, lo dijo muchísimas veces. Si uno escucha la campaña del 2016, escuchaba a un Trump hablando de las maras centroamericanas constantemente. Las maras, los pandilleros, los mareros, no sabía pronunciar, no sabía cuál era la diferencia entre la MS-13 y la M-18, no importaba, él hablaba de las maras. Bueno, en su última campaña habló del Tren de Aragua. En el único debate que hubo entre él y Kamala Harris, solamente se refirió al Tren de Aragua. De hecho, fue de los pocos países que mencionó fue a Venezuela. Una de las designaciones que hizo como organización terrorista al Tren de Aragua y a la MS-13, ¿no? Entonces, no puede, esto es algo bastante práctico, ¿no? Y operativo, no puedes enviar vuelos de deportación a un país de origen si no tienes el permiso del país de origen. Y para eso tienes que hablar con las autoridades del país de origen. Al mismo tiempo, sí. Carolina, bueno, hoy leímos que el gobierno de México pudiera servir como puente para algunas de las deportaciones, no necesariamente, no se referían específicamente a Venezuela, pero sí decían que, bueno, que México pudiera
terminar siendo como conexión entre Estados Unidos y el país donde vayan a mandar, a mandar pues, personas deportadas. Pero al mismo tiempo, como te decía, hay bueno, hay otra situación que se combina con todo esto, que es que hay por lo menos 9 ciudadanos estadounidenses detenidos, presos en Venezuela. Sí. Antes de ese punto, quería preguntarle a Carolina, porque, o sea, sí, hablar de que el México puede ser un mediador o intermediario o cualquier otro país de la región para recibir migrantes venezolanos en caso de que no hubiera ningún tipo de arreglo de relación o de acuerdo con Estados Unidos y Venezuela. Sí, pero México no va a recibir delincuentes o supuestos delincuentes. Entonces, ese es un punto que Marcarlos, ¿no? en el Como, que habría... Ajá. como escala. Puede recibirlos como escala, ¿no? Exacto, pero no va a ser el destino. O sea, estas personas, ¿quién va a querer recibir si todos los países de la región están intentando más bien desmarcarse o salir o buscar opciones para que no haya delincuentes supuestamente venezolanos? Sabemos que en todos los países hay delincuentes nacionales y extranjeros y de todo tipo. La criminalidad no tiene nacionalidad en realidad. Sí. Pero digamos, esta ha sido la bandera y ha sido también la bandera de otros gobiernos, la bandera del propio Petro, la bandera incluso en el caso del presidente de Chile, de Boric. O sea, hay varios gobiernos que han asumido esta supuesta lucha contra el Tren de Aragua o esa amenaza que supuestamente es el Tren de Aragua como una bandera. Entonces, en el caso del gobierno del presidente Trump, pues como dice Carolina, ha sido la bandera. El tema es realmente quién va a recibir. O sea, solo Venezuela podría recibir a estas personas en teoría, ¿no? Yo también creo que la presión sobre México va a ser tremendamente fuerte, ¿no? O sea, el tema de la amenaza con aranceles es algo que creo que le debe quitar el sueño a cualquier autoridad en México, porque está amenazando con, bueno, ha cambiado la cifra, pero con hasta 25% de aranceles, y en un principio eso sería un impacto grandísimo para la economía mexicana. Esto no significa que México, por evitar esos aranceles, reciba a presuntos delincuentes, miembros del Tren de Aragua. Creo que eso sería una medida muy impopular para la presidenta Sheinbaum. No creo que quedaría nada bien parada frente a su sociedad que asuma recibir a personas con antecedentes penales. Hoy en su conferencia de prensa, cuando le hicieron muchas preguntas sobre las órdenes ejecutivas, creo que ella trató de suavizar todo y decir, nosotros tenemos años cooperando con Estados Unidos en temas migratorios, esto no va a cambiar, etcétera, ¿no? Trató de no darle demasiada importancia al tema, pero una cosa es recibir personas que quieren pedir asilo y no pueden entrar a Estados Unidos, y otra cosa muy distinta es recibir a personas con antecedentes penales. Hay que recordar que durante el gobierno de Joe Biden hubo vuelos de deportación de personas entre Estados Unidos y Venezuela, a pesar de que no hay reconocimiento ni técnicamente relaciones diplomáticas entre ambos países, pero hubo varios vuelos hasta el año pasado. El año pasado ya se cancelaron, esos vuelos no se dieron más. También recordemos que Claudia Sheinbaum ha sido en América Latina su posición con respecto a la legitimidad de Maduro y el 28 de julio y el 10 de enero ha sido, ese problema de los venezolanos y nosotros no nos metemos en eso. Es decir, no niega que Nicolás Maduro sea un presidente legítimo, tampoco lo firma, tampoco lo ha dicho abiertamente, pero no se mete en eso. Y quizá Estados Unidos pudiera aprovechar eso para decir, bueno, negociemos esto, yo te mando esto para que tú los montes en un avión y sigan para allá desde México, que a ti sí te lo van a recibir. O si hay una ruta, digo yo, no sé. Puede ser una de las. Es una buena pregunta, Víctor. Creo que sobre los vuelos de deportación que recibió Venezuela, no recuerdo si fue justamente cuando estaban sucediendo las negociaciones en Doha. Sí. Así que creo que fueron parte de un acuerdo justamente, ¿no? Que tenía que ver con temas energéticos, con promover la firma de Barbados. O sea, no fue algo, o sea, fue justamente eso, negociaciones con qui pro quo, ¿no? Donde cada quien daba concesiones. De hecho, el último vuelo creo que fue en febrero del año 2024. Que Delcy Rodríguez, de hecho, anunció públicamente, dijo, hasta que cambie la licencia. bueno, y ya está.
Sí. Bueno, antes de seguir, vamos a darle la bienvenida a César Batis, que ya llegó, se va a sumar a la conversación. César Batis, el director de Pitazo. Estamos, como ya saben, en La Conversa, que es un espacio de la Alianza Rebelde Investiga, y estamos hoy con una invitada muy especial, Carolina Jiménez Sandoval, directora de Bola. Y luego, bueno, después que César pregunte, quiero que retomes la pregunta que ibas a hacer sobre los estadounidenses detenidos en Venezuela. Víctor. WOLA, para el profesor Ángel Chacín que nos escribió por YouTube. ¿Qué es WOLA? WOLA es la Washington Office on Latin America, que es un grupo de estudio y análisis sobre América Latina, pues en la capital de Estados Unidos. Hola Carolina, un gusto saludarte a ti, César. igual a Luis Ernesto, a Víctor, a Rona y por supuesto a todos los que nos acompañan en la audiencia en este momento. Bueno, estaba escuchando cuando logré ingresar luego de unos problemas técnicos que estaban hablando de las deportaciones. Yo pregunto, porque ustedes lo están hablando en el marco de estas negociaciones que hubo alrededor del acuerdo de Doha, pero ¿qué tal si Trump dice, yo te los voy a enviar a Venezuela y tú verás si recibe o no lo recibe? Que sea un reto que le lance Trump a Nicolás Maduro con la deportación de estas personas que lamentablemente están incursas en delitos acá en Estados Unidos. No veo cómo puede hacerlo sin, digo, los aviones tienen que aterrizar, ¿no? Los aviones tienen que ser recibidos en un aeropuerto, tienes que haber contacto con, ¿no? la torre de control, etcétera. O sea, no veo cómo puede hacer aterrizar a vuelos con 150, 200 pasajeros sin el permiso del territorio de origen. Creo de hecho que eso generaría un fuerte rechazo a una acción de ese tipo por parte de Trump. Y él mismo podría quedar como ¿no? Haber realizado una acción arriesgada, pero que termine fracasando. Entonces, no sé si sin una negociación previa de que Venezuela los va a aceptar, se atrevería a realizar una acción que podría terminar en fracaso. Es un riesgo para el gobierno de Trump. Y por eso decía yo, en materia de negociaciones, están 9 ciudadanos detenidos acá en Venezuela, además acusados de lo que están acusados. Y bueno, no sería la primera vez que el gobierno de Venezuela use presos políticos o use presos en general como fichas de cambio para algunas concesiones, ¿no? ¿Pudiéramos ver eso en este caso de nuevo? Yo creo que sí, para Trump es muy importante, lo hizo en el pasado, recordemos que, no recuerdo su nombre, había un americano que estuvo detenido. Sí. Tengo días tratando de acordarme. Josh, lo voy a googlear. Sí. El que fue devuelto en un avión con la cava. Sí, que era muy importante para el gobierno, que había sido parte de acciones de relación de inteligencia del gobierno estadounidense, militares, que era muy importante. Y volvió, ¿no? O sea, y Trump lo invitó a la Casa Blanca, recuerdo, ¿no? No, Josh, tú estás hablando es del preso que detuvieron durante la OLP en Ciudad Caribe. Creo que era, no sé Josh, si... claro. Josh Holt. Josh, sí. Josh Holt. Y eso fue durante la administración de Trump. De Trump, totalmente, así Entonces, o sea, no recuerdo en ese momento a cambio de que hubo esa liberación, pero Trump lo ha hecho lo hizo con varios países, ¿no? Lograr liberación de rehenes americanos. Así que no me extrañaría para nada que intentara nuevamente, ¿no? Que pudiesen ser liberados ciudadanos norteamericanos acá. Ahora, obviamente, sí hay que preguntarse a cambio de qué se haría de cualquier negociación de liberación de americanos. Yo creo que ya lo vimos durante el gobierno de Biden, ¿no? Y la liberación de Alex Saab, por ejemplo, que también estuvo acompañada de la liberación de varios americanos. Habría que ver qué recibe el gobierno de Maduro a cambio. No creo que sea una liberación humanitaria, porque no se caracteriza por eso. En el caso, para hacer la explicación de Joshua Hall,
él fue liberado por Trump, pero hubo como mucho seguimiento, o sea, mucha presión también de la familia de este muchacho, que pedía permanentemente que fuera liberado, que tomaran medidas humanitarias con él, pero estuvo 2 años en Sí. prisión, en una detención absolutamente absurda, producto de una OLP. Se mudó aquí con su esposa, además. Exactamente, en Ciudad Caribe. Entonces, es un caso interesante porque si lo recordábamos hace poco, fue una liberación que se dio justamente durante el gobierno de Donald Trump, de la administración pasada. Claro, lo que no recuerdo es a cambio de qué se dio esa liberación. Yo creo que no había, en ese momento no hubo, por lo menos públicamente o claramente, que haya habido una negociación específica por algo, ¿no? Debe haber habido quizás, pero lo que sí era muy claro era la presión de la familia de este joven, que incluso hicieron manifestaciones, le pidieron al presidente Trump, o sea, todo quedó como si fuera una acción humanitaria del gobierno de Trump, o sea, una gestión humanitaria del gobierno de Trump, y bueno, obviamente alguna negociación con el gobierno de Maduro en su momento. Sí, no, sí. Sí, es un caso interesante de investigar porque en los casos de la liberación de Alex Saab fue muy claro el intercambio de un preso muy importante para el gobierno venezolano por varios detenidos americanos en cárceles venezolanas. O sea, allí se ve con mucha claridad cuál fue el intercambio. Pero en el caso de esta persona, no recuerdo cuál fue el cambio realmente, el intercambio que se hizo. No creo que haya sido público, de hecho. No, estoy revisando, como buscando para ver si consigo el por qué fue liberado, si hubo, qué transacción hubo en ese momento, pero hasta ahora no consigo como nada concreto. Ayer Trump hablaba, lo mencionábamos hace rato, de, bueno, que no le interesa demasiado el petróleo venezolano. Ya tú hablabas un poco de, por supuesto que la agenda energética está muy presente, pero esa licencia de Chevron para Estados Unidos también es una carta de presión. Pues, el mantener la posibilidad de jugar con el renuevo o no renuevo la licencia de Chevron, por supuesto, también es una carta de presión en cualquier negociación, incluso hablando en términos ahorita que lo mencionaban, de los detenidos americanos en Venezuela. Bueno, entrará sin en definitiva necesariamente ser algo público o algo transaccional, esa presión ahí de la carta de la licencia de Chevron. Bueno, lo fue para Biden también, ¿no? O sea, quien otorga las licencias de Chevron, hay que recordarlo, fue la administración de Joe Biden, pero las otorga en el marco de acuerdos y de negociaciones previas, ¿no? De Doha a Barbados y obviamente con el compromiso del lado venezolano de realización de elecciones con ciertas garantías. Ahora, una cosa que hay que decir de Chevron, y creo que es importante, y del gobierno de Trump, es que Chevron pertenece obviamente a un grupo bastante importante de empresas energéticas que tienen un lobby fuerte con el Partido Republicano. O sea, el lobby de Chevron y de otras empresas de este estilo son y tienen relaciones importantes con políticos republicanos que ven y siempre verán con muy buenos ojos la explotación y la exploración petrolera. De hecho, una de las órdenes ejecutivas del día de ayer es justamente, ¿no? Eliminar regulaciones de protección ambiental que había establecido la administración de Biden para que pueda explotarse y explorarse petróleo dentro de Estados Unidos en zonas antes protegidas con mayor facilidad. Así que creo que no puede subestimarse la influencia que tiene el lobby petrolero sobre diferentes actores hoy en día dentro del gobierno. Una de las frases dicha en campaña y repetida el día de ayer en el discurso de inauguración de Trump fue drill, baby, drill, ¿no? Es como explora, baby, explora, ¿no? Creo que vamos a ver a las empresas petroleras pudiendo aprovechar muchísimo más, no solo la posibilidad de explorar
a nivel interno en pozos petroleros en Estados Unidos, en zonas que pues Biden había prohibido, sino también ganando muchísimas concesiones para poder operar en otros países. Así que cómo se mueva Chevron u otras empresas, cómo mueva su lobby en la administración Trump es algo que también hay que ver. O sea, es un actor importante dentro de la ecuación, no es un actor que simplemente espera las instrucciones de un gobierno u otro. Ayer hablaba con Antonio de la Cruz, analista venezolano que vive en Washington, y tratábamos este tema de Chevron y de Chevron, Henry Sergent, que es también un empresario que tiene unos contratos o tuvo unos contratos para explotación de asfalto en Venezuela, que son los dos grupos, Sergent, el grupo de Sergent y el grupo de Chevron, que están siendo como los más identificados como ese grupo que está de un lado de Trump diciéndole, oye, haz negocio con Maduro, mientras del otro lado están los rubios, los Wars y los otros tantos que están diciendo, primero, el mejor negocio para Estados Unidos es que Nicolás Maduro no siga en el gobierno. Y bueno, y hay quienes dicen, incluso hoy hablaba con otra fuente, que el peso del lobby de Chevron no es tan fuerte y además el negocio de Sergent, que de acuerdo a otra fuente, bueno, voy a enredar si sigo hablando de fuentes y de datos, pero el peso del negocio de Sergent no es tan pesado, no es tan grande como, y tampoco el de Chevron, como para tener un gran significado en la decisión, si es una decisión económica. El negocio es, en el caso de Chevron, y esto hay que decirlo con claridad, el caso de Chevron es que tiene una deuda que cobrarle al gobierno venezolano, a la República de Venezuela, y esa es de la deuda que están tratando de cobrar y por eso es la licencia. Y bueno, licencia que de acuerdo a lo que presentaron en el Congreso, había sido aprobada sin que le dieran ganancias, sin que reportaran ganancias, sin que reportaran pagos a el gobierno venezolano, y de acuerdo a la información publicada por Bloomberg, allí hubo una declaración de impuestos e incluso lo que sabemos es que el FBI abrió una investigación sobre este caso de Chevron. Entonces, cuando vemos esto, para llegar a este punto, cuando vemos esto, lo complicado que está el caso Chevron, el hecho de que tanto Sergent como Chevron no tiene un peso significativo para el nivel de negocios de Estados Unidos, uno dice, ok, ¿y ahora por dónde se inclina Trump? ¿Por dónde se inclina Trump? Y te pregunto, Carolina, ¿cuál es tu olfato? ¿Qué te dice a ti? ¿Cuál es tu olfato viendo este panorama? ¿Por dónde se pudiera inclinar Trump? Mira, él no solo se ha quejado de Maduro, obviamente, como se queja cualquier presidente de Estados Unidos, también se ha quejado hasta de la calidad del petróleo venezolano. Trump ha llegado a decir eso. Además, no solo no necesitamos ese petróleo, sino que es un petróleo difícil de refinar, etcétera. O sea que él sí ha dado indicios de que esas licencias son un estorbo para su política, ¿no? Pero hay también indicadores que me han llamado la atención, ¿no? O sea, algunos analistas dicen, ¿por qué no se ha reunido, ¿no? con el presidente electo, que ha estado en Estados Unidos en 2 oportunidades? No sé si es como hacer demasiada lectura política de ese hecho o no. También hay que ver lo que es la agenda de Trump. Yo creo que, no, en primer lugar, una acotación sobre la licencia de Chevron. Una de las mayores críticas que siempre hemos tenido sobre esa licencia es que es increíblemente opaca. O sea, ¿alguien sabe cuántas personas de Chevron trabajan en Venezuela? ¿Alguien sabe cómo se invierte el dinero que entra en las arcas del Estado? ¿Alguien sabe cuánto está ganando Chevron, cuánto se explota diario? O sea, depende de los datos de agencias, etcétera. Es terrible el nivel de opacidad y sí, tal vez estaríamos en otro lugar si hubiesen establecido algunas condiciones para esa licencia. Creo que
que el país necesitaba. Obviamente, exportar petróleo, la crisis económica ya todos la conocemos, pero con ese nivel de opacidad no creo que nadie se haya hecho un favor con esa licencia. O sea, el nivel de opacidad sí nos parece muy preocupante. Trump tiene que mostrar su mano dura contra sus enemigos, ¿no? Y es muy probable que haga alguna suspensión. Chevron no es el único que tiene licencias, por cierto, ¿no? Son varias licencias. Algunas licencias probablemente las vaya a eliminar, un poco para mostrar, ¿no?, que está teniendo una política dura contra dictadores comunistas, ¿no? La parte ideológica pesa mucho. En general, veíamos ayer, en general no vienen jefes de Estado a las inauguraciones de los presidentes de Estados Unidos, pero ayer estaba Milei y estaba, si no me equivoco, la italiana Meloni, ¿no? Y bueno, la familia Bolsonaro no pudo venir porque la justicia brasileña se lo pidió, pero estaba invitado. Víctor Orbán de Hungría también. Y está. Entonces, pero eso muestra con mucha claridad, ¿no? Quiénes son los aliados y quiénes no lo son. Estaba Carlos Slim, el hombre más rico de México, pero no estaba Claudia Sheinbaum, ¿sí? Él estaba invitado al final, no sé si Slim vino, me imagino que sí, pero la invitación era Carlos Slim. O sea, desen una idea de por dónde van las alianzas de Trump, ¿no? Carlos Slim, que se la llevó bien con el anterior presidente mexicano, con López Obrador. Porque no hubo ningún problema, ellos fueron grandes amigos durante los 6 años de ese sexenio. totalmente. O sea, ni él, ni Salinas, ni ninguno de los millonarios mexicanos tuvieron mayores problemas con AMLO. Por cierto, Carolina, un dato sobre el tema, el plazo a cuándo podemos esperar que haya una decisión sobre la licencia de Chevron. De acuerdo a la información que me dieron hoy, el mes de marzo. En marzo, sí. En el mes de marzo se tendría la decisión. Porque todo el tiempo tiene que estar renovándose. Y la verdad, mire, si alguien hoy viene y habla con ustedes 4 y les dice, yo sé que va a ser Trump sobre Venezuela, les miente, ¿ok? Eso es lo que les puedo asegurar. A menos que sea el propio Trump. Al menos que sea el propio Trump. Porque, o sea, en un gobierno, bueno, tiene un día en el poder, pero si algo nos enseñó el primer gobierno de Trump, es que es un gobierno que se maneja bien en la incertidumbre y en el caos, ¿no? Entonces, cuando uno ve las nominaciones, el proceso de nominaciones para su gabinete y para posiciones clave, todavía es difícil de creer alguna de las nominaciones que hizo, que todo el mundo sabía que no iban a pasar ningún screening por el Congreso. Le tumbaron en una semana su nominación para fiscal general, eso no es cualquier cosa. Entonces, en ese marco de política del caos y de generación de incertidumbre es donde Trump florece. Y creo que en el caso de su política exterior no va a ser diferente. Tienes a un político muy institucional como secretario de Estado, ¿no? Hay que decirlo, Marco Rubio es un hombre que lleva años de carrera política, al punto de que fue confirmado sin ningún tipo de problemas. O sea, era una nominación casi segura, más allá de que haya en este momento una mayoría en el Senado. Es un político hasta apreciado en ciertos sectores, bueno, por lo menos en los moderados del Partido Demócrata. Pero la Casa Blanca va a ser otra cosa. La Casa Blanca gira y alrededor de lo que a Trump se le ocurra, y yo creo que en algunos momentos será más Trump el deal maker, ¿no? El businessman que quiere hacer un negocio, y en otros momentos será el que quiere llenarse la boca diciendo que apabulló a un dictador, y en otro momento será alguien que le importen los vuelos de deportación. ¿Cuál de todos esos Trump en marzo tengo que tomar una decisión sobre Chevron? Es lo que hay que ver. Yo sí creo que van a haber licencias que va a revocar. Sería muy difícil que no revocara nada y que de la noche a la mañana simplemente viésemos
un proceso de negociación con Maduro. Creo que quedaría él mismo mal parado, pero no estoy tan segura de que sean sanciones tan fuertes como las que estuviésemos esperando, solo si Marco Rubio estuviese a cargo de las relaciones con Venezuela y con otros países en donde creo que Trump va a intervenir de manera muy personal y muchas veces. Hace poco salió un artículo en Político diciendo que a Marco Rubio le daban 1 año. ¿No? Trump tuvo en su primera administración tuvo 4 jefes de gabinete y 2 secretarios de Estado. Biden tuvo el mismo secretario de Estado y el mismo jefe de gabinete toda la administración, ¿no? Igual que Obama, tuvo una sola. Igual que Obama. Entonces, Marco Rubio tiene aspiraciones presidenciales, eso es bastante conocido, como también las tienen muchos otros, así que si quiere quedarse en ese cargo, tiene que complacer ¿no? las ideas de Trump en cuanto a política exterior, y eso puede ser difícil para un político más institucional como es él. Yo creo que vamos a ver 4 años de muchas tensiones entre diferentes agencias y la Casa Blanca. Carolina, y algo que no se puede olvidar, dentro de esa caracterización que estás diciendo de con qué Trump se va a encontrar en cada momento, aunque lo dices de alguna manera, pero la palabra clave es legado, porque estos son 4 años nada más de Trump. Sí. Sí, bueno, 4 años en donde él ha dicho que a mí me llamó mucho la atención cómo comenzó él su discurso. Porque siempre, obviamente en su discurso el día de ayer, bueno, en el discurso de inauguración, porque ayer habló por lo menos 3 veces en 3 momentos distintos, y la verdad es que lleva varios días, ¿no? No ha parado de dar declaraciones, o ha estado en rallies, etcétera. Él dijo, bienvenido a la era dorada, ¿no? De Estados Unidos. Se inaugura nuevamente la era, no, nuevamente, se inaugura la era dorada de la historia de Estados Unidos. O sea, imagínense a un presidente él mismo diciendo que él inaugura la era dorada de un país que tiene más de 200 años de historia y que es una potencia mundial. O sea, creo que sí estoy de acuerdo con ese comentario, César, que quiere asegurarse, ¿no? De que al final de su mandato los americanos puedan sentir que se volvió a una era dorada o que se inauguró una era dorada. Pero para eso solo tiene que hacer muchos cambios a nivel económico. También habría que ver cómo resuelve algunos problemas en la política internacional que afectan los intereses de Estados Unidos. Y es difícil entender cómo lo va a hacer si no hay una alineación mínima dentro de su burocracia y dentro de las instituciones que están a cargo de llevar a cabo, diseñar políticas e implementar políticas. Y eso en el primer mandato le fue muy difícil. Hay aprendizaje en este mandato. Hay mucha gente que llega a la Casa Blanca habiendo ya experimentado una primera administración y habiendo aprendido. Y creo que esas van a ser figuras muy claves. Las figuras que repiten en su gabinete van a ser figuras muy claves porque llegan con ideas claras de lo que quieren hacer y de cómo manejar a Trump. Estás muteada. Estás en silencio, ¿no? Perdón, disculpen. Gracias a Carolina, gracias a las más de 30.000 personas que se conectaron en nuestra transmisión de hoy. Gracias a todos por escucharnos, por la atención. Había una pregunta, pero yo creo que pues más o menos tú la explicas. Una pregunta que estaba un poco confusa. Igual la hago antes, por si acaso, para cerrar y que la persona no quede con la idea. Es una persona que hablaba de algo como que tenía el parole, y si al terminar el parole, el tiempo, o sea, cuando ya vence el parole, esta persona puede optar a un asilo. Entiendo que sí, que las personas que tienen Cambiar de parole... estatus con la persona. Sí, ¿Cómo? sí puede. Sí puede. Yo le recomiendo que busque ayuda. Alrededor de abogados migratorios son muy caros. Las personas que se dedican a dar ayuda migratoria pro bono, no son muchas, pero las hay. En las redes hay, y hay mucha información disponible en español, en inglés.
alguna organización no gubernamental, porque las solicitudes de asilo, sobre todo en esta administración, van a tener que tener justificaciones muy fuertes para que sean consideradas, así que creo que sería muy importante tener un apoyo jurídico y tener un apoyo jurídico lo más pronto posible para ir recolectando toda la información necesaria para hacer la solicitud de asilo. Pero toda persona tiene derecho a solicitar asilo. Y eso es algo por lo que yo creo que vamos a seguir peleando todas las personas que trabajamos a favor de los derechos. Carolina, una pregunta rápida y perdonen el abuso, porque me hacen esta pregunta por acá por WhatsApp. ¿Qué pasa con el programa Migración Segura? ¿Sabes algo? ¿También queda suspendido? Sí, es lo más probable. Ya ese no han sido programas que hayan generado muchísimo, no han tenido el mismo impacto que ha tenido el Parol o que ha tenido CBP One, donde los números fueron mucho más considerables, pero esas fueron oficinas que estableció la administración Biden y no hay ningún indicador de que esos programas vayan a continuar. Vale, bueno, no, creo que se están refiriendo a las oficinas de movilidad segura. Sí, está hablando preguntando por Colombia, sí. Una persona cuya hija ya le había sido aprobado y ya estaba esperando el viaje. Sí, creo que es importante que pregunten, ¿no? En las oficinas, pero los canales, ese era otro canal pequeño y no con el mismo nivel de alcance del Parol o de CBP One, pero bueno, un canal al fin. Yo creo que todos los canales, como decía al inicio, que permitían llegar legalmente en Estados Unidos, los vamos a ver cerrados o paralizados en los próximos meses. Bueno, muchísimas gracias a Carolina Jiménez Sandoval, la directora de Bola, a César Batis del Pitazo, Luis Ernesto Blanco de Runrunes y Víctor Amaya de Tal Cual. Estábamos en una edición de La Conversa, que como saben es un programa de la Alianza Rebelde Investiga, integrada por los 3 medios de comunicación venezolanos. Gracias a Carolina y gracias a las más de 30.000 personas que se conectaron en la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Nos vemos el próximo martes.